Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión que tiene que ver con un tema que cada vez, yo diría que en más de un sentido, afortunadamente, es mucho más, más importante, que es de una mayor conciencia al respecto de las responsabilidades que tenemos como grupo dominante, ¿no? Con esta condición de los humanos como dominantes en el planeta, responsables de lo mucho bueno que hace la humanidad y también de los errores que la humanidad comete. Recientemente un artículo publicado en diversos medios decía orcas amenazadas por la contaminación. Y bueno, me pareció que era importante. Mar del Plata tiene un set de científicos que entienden y mucho de esto. Está en línea la doctora Marcela Gerpe, es especialista en toxicología de mamíferos marinos. Doctora Gerpe, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, queríamos, contar con usted, porque la verdad que este es el tipo de informaciones que a veces tienen el riesgo de que por buscar un título importante terminemos después describiendo absolutos no necesarios, ¿no? ¿Hay riesgo de que los océanos se queden sin orcas, por ejemplo? En realidad esta información surge de un trabajo recientemente publicado en una revista de bastante renombre internacional, que es Science, en donde lo que han hecho los grupos de investigadores de distintos países, lo que hicieron es recopilar información desde varias décadas para aquí de los niveles de distintos contaminantes, entre ellos PCBs, que es en realidad a lo que apuntan las notas que han salido en distintos medios, en donde justamente lo que aplican luego con esa información es un modelo que justamente lo que determina o predice es un futuro de lo que puede ocurrir de aquí a 30 años o 50 años con orcas de distintos lugares, ¿sí?, de acuerdo a los niveles que se encuentran. En realidad lo que ellos proponen es justamente esos escenarios que están brindando estos modelos. Ujú. Ellos no dicen exactamente que eso es lo que va a ocurrir, porque no se puede saber exactamente lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que eso está modelado, pero está modelado en base a sí información concreta, es decir, a niveles de contaminantes, particularmente PCBs, en las distintas poblaciones y las asociaciones de estos niveles de PCBs con efectos sobre todo en lo que es los sistemas inmunológicos, es decir, que disminuye las reacciones que pueda tener un organismo ante otras enfermedades. Entonces, lo que provoca es justamente un efecto indirecto. La Ujú. presencia de estos PCBs disminuye las defensas inmunológicas, entonces los organismos quedan expuestos a distintas enfermedades con la posibilidad disminuida, ¿sí?, valga la redundancia, de Sí, poder sí. defenderse. Bien. Y a su vez, este tipo de compuestos lo que provocan es lo que se llama, o nosotros llamamos disrupciones endocrinas, es decir, alteraciones en sistemas hormonales, principalmente en lo que es las hormonas reproductivas, sexuales. Entonces también lo asocian con declinaciones de poblaciones, es Ujú. decir, si disminuyen estas hormonas encargadas justamente de todo lo que es los ciclos reproductivos, posiblemente ante estos niveles se vea una disminución poblacional, ¿sí? Claro. De hecho, hay alguna evidencia y hay estudios hechos que en algunas poblaciones en particular se está observando declinaciones. Lo que ellos plantean es la asociación entre estas declinaciones con los niveles de PCB e incluso lo diferencian por zonas, ¿sí? De hecho, lo que ellos mencionan es no todas las poblaciones se van a ver afectadas de la misma manera. Se van Ujú. a ver afectadas aquellas que tengan niveles más elevados de este tipo de compuestos, ¿sí?, de los PCBs, de los Claro. bifenilos policlorados. Claro, lo que ocurre en esto, Marcela, y es una oportunidad Sí. interesante en más de un sentido, digo, este artículo, o en todo caso este estudio es un disparador, ¿no? Ujú. Sí, Nosotros tenemos frente a las costas de Mar del Plata cada vez una población creciente, tanto sí. de orcas, quizás los delfines, quizás sea lo mismo con los delfines, pero no son tan visibles, pero sí de orcas, y de ballenas. Y Ujú. para mí, ¿no? Uno de los misterios que hay Sí. es el crecimiento impresionante que ha tenido la población de ballena franca que después aparece en Puerto Madryn
en su momento durante el año, ¿no? Bueno, ahí Sí, hay otro problema porque hay muchas alertas de que hay demasiada presión humana sobre esa población por la atracción turística que genera, pero eso exacto. sería como otra historia, ¿no? Sí. Este, y en estos casos que se han dado tan recurrentemente últimamente de estas especies marinas encallando en la costa, ¿estos temas de Ujú. contaminación pueden estar vinculados? De hecho, bueno, recientemente se han tenido en la costa de la provincia de Buenos Aires 4 eventos, 2 ejemplares que han entrado aquí en Mar del Plata y Mm, han sido liberados, por suerte, y después de hecho, nosotros tenemos muestras de 4 ejemplares que han varado y estamos comenzando a hacer justamente estudios de PCBs en ujú. ellas y a su vez estamos comenzando a hacer estudios de eh, toxinas asociadas con las bloom de algas nocivas, ¿sí? Que algunos autores también consideran que quizás esto también sea una causa, sobre todo para lo que es el tema de los varamientos, Ajá, porque muchas de estas algas nocivas son neurotóxicas, ajá. entonces quizás provoquen alguna alteración a nivel nervioso que pueda provocar una desorientación Ujú. o que pueda provocar justamente algún efecto que termina en este tipo de varamientos. Claro. En la historia de Argentina y de la provincia de Buenos Aires, lo remarco en la provincia por justamente las 4 ejemplares que aparecieron hasta recientemente, ¿sí? No se tiene un registro de tantos animales en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros desde nuestro grupo lo que estamos tratando es de ver justamente los niveles de PCBs, entre otros plaguicidas también, organoclorados y demás, o sea, parientes de los PCBs, y también de este tipo de toxinas. En realidad, en los mamíferos marinos, como no se puede realizar estudios por suerte, no lo estoy diciendo como Ujú. una queja, sino todo lo Sí, contrario, no se pueden realizar como bioensayos, es decir, exponer a los organismos para poder ver claro. causas, consecuencias. Uno tiene que tratar de utilizar los organismos Mm, que llegan a las playas o en otras especies que están siendo resultado de capturas incidentales. ujú. Por eso nosotros quienes trabajamos en mamíferos marinos y en la parte toxicológica decimos que la información es lo que podemos acceder, nada más lo que uno es lo que hay, es decir, los ejemplares que se pueden trabajar. Claro. Pero posiblemente sí tenga razón este modelo y con los años haya una declinación de las poblaciones, porque en realidad lo que se está encontrando cada vez son niveles o concentraciones más elevadas de PCBs en estas especies. Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de especies que son predadores topes en los ambientes marinos. Mm, Entonces, lo que hacen es, por un proceso que se denomina magnificación, es decir, donde los predadores van teniendo concentraciones más elevadas que sus presas, no es raro encontrar concentraciones altas, mm. porque justamente están en top de la cadena trófica y sus presas le están aportando. Lo que justamente estos autores también plantean es que en distintas zonas las presas tienen distintas concentraciones, entonces hay un aporte diferencial. Ellos lo que plantean es que Antártida, el Ártico, la zona de Alaska y Canadá, esas poblaciones no van a declinar. Claro. La probabilidad es mucho más baja que aquellas que se encuentran en Brasil, en áreas tropicales o subtropicales, Mm. porque ahí hay concentraciones más elevadas. Esas Vuelvo a repetir, claro, o sea, el trabajo se basa en un modelo, pero a partir de datos reales y concretos. claro. Ellos han recopilado durante décadas y sobre eso han trabajado, aplican un modelo y el escenario que les da es que de aquí a entre 30 y 50 años, poblaciones de áreas tropicales, subtropicales, incluso templadas como serían las nuestras, pueden llegar a declinar. Claro. Bueno, habrá que verlo y habrá que seguirlo. Obviamente la humanidad con respecto del tema del PCB tiene mucho que hacer, ¿no? Total. Eh, De hecho, sí, perdón, no, se no, considera que hoy en día todavía no ha sido eliminado el 80% del PCB liberado claro. y el convenio de Estocolmo, que era justamente quien estableció
que la población, la humanidad se comprometía a través obviamente de los gobiernos a una disminución para el año 2025, estamos en el 2018, quiere decir que no creemos que se vaya a alcanzar. No, claro, en realidad me parece que en materia de cuestiones ambientales en todo sentido hay más preocupación del universo científico, más conciencia en la población en general que decisión política de ir a fondo con los temas, ¿no? Exactamente. Lo que Sí, pasa que también a veces es difícil poder revertir situaciones y en el ambiente marino es muy difícil poder revertirlo. Es un claro. ambiente muy amplio y no es totalmente de fácil acceso como para poder hacer una remediación, ¿sí? Es decir, del ambiente. Claro. Además, estamos hablando de sustancias que son persistentes, es decir, sustancias que por sus características químicas, cuando son liberadas al ambiente, duran 20, 30, 40 años, Claro. que además se empiezan a concentrar incluso en los animales. Entonces, más allá que lo que usted está diciendo es verdad, a veces no se ven las actitudes políticas y decisiones de los grupos, ¿sí? En general, porque yo creo que esto tiene que ser por parte de entidades gubernamentales, no gubernamentales, y la ciencia que pueda aportar en qué mecanismos o técnicas a seguir. Quizás no hay una real conciencia de lo que se debe hacer y cómo gestionar el ambiente para poder justamente revertir o mitigar, aunque sea, es decir, elegir males menores ante las situaciones que nosotros provocamos. Claro. Eso queda bien claro. Sí, por supuesto que sí. Bueno, cerrando esto, tengo una pregunta de la audiencia, no sé cuán pertinente será, pero la vuelco. Sí. Preguntan si se sabe algo de 4 lobitos marinos muertos hallados entre los balnearios 12 y Arenas Blancas, dice Rubén. Eh, si se sabe respecto a cuál puede ser sus Sí, causas. En realidad las causas pueden ser variadas porque uno cuando encuentra ejemplares, primero lo que tiene que ver es en el estado nutricional, de hidratación y demás que pueda tener el organismo. Luego lo que se hace es estudios de algunas enfermedades, sobre todo si son bacterianas, ¿sí? Enfermedades inmunológicas y demás, para ver cuál es la causa de la aparición. Y también puede ser que esos ejemplares sean ejemplares muy pequeños, es decir, ejemplares que recién están o destetados o que todavía están en periodo de lactancia y han perdido el contacto con sus madres y demás. Entonces, al no poder alimentarse por motus propio, los lobitos tienen una etapa en donde justamente tienen una lactancia estricta, o sea, la mamá es su única fuente de alimento. Eso está muy restringido a las zonas de colonias reproductivas, ¿sí? Y de esa manera, si hay una desorientación entre madre y cachorro, puede provocar justamente que el cachorro obviamente no sepa, claro. porque todavía no tiene el aprendizaje sobre la predación de sus ítems alimenticios, y de esa manera puede ocurrir este tipo de eventos, ¿no? Claro. Que aparezcan en las playas y demás. Lamentablemente, a lo largo del año suele aparecer lobitos que algunos, por ejemplo, suelen ser rescatados por la gente porque el bichito está en mal estado y demás, y lo lleva a ciertas fundaciones que hacen la rehabilitación, pero a veces el animal viaja quizás varios kilómetros y demás, y sin alimento es como a cualquier animal le puede pasar, o sea, realmente sus fuerzas se agotan y bueno, termina falleciendo lamentablemente. Claro. Pero en realidad, para saber las causas, uno tiene que analizar el organismo que se encuentra, y muchas veces la razón es más una causa natural que alguna causa provocada por el hombre en este caso. Claro. Marcela, bueno, gracias por toda la ilustración de No, esta al contrario. conversación. Buena jornada. Hasta luego. Bueno, Marcela Gerpe.